Bueno, Nati, bienvenida a El Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una presentación en vivo. Sí. Bueno, muy contentos de tenerte, lo dije recién y te lo digo ahora al aire. Contanos un poquito de qué va esta propuesta, Nati. Bien, en principio va de lo que mencionaste vos, una columna pensada como una columna de género, una columna que en esta época parecería no ser necesaria, ¿no? Por un montón de cuestiones que tienen que ver con leyes y avances en derechos, pero que por lo visto todavía sigue siendo necesario. Y permitime, antes de adentrarnos, agradecerte a vos el espacio, por supuesto, y también agradecer que estamos en la radio pública, estamos en Radio Nacional, en este caso en Radio Nacional Bahía Blanca, lo que nos permite este tipo de intercambios, ¿no? Y tomarnos el tiempo para este tipo de intercambios. Tal cual. Y pensábamos este espacio, y con este nombre en especial, primero pensando que es una columna, concretamente. Entonces no va a ser un espacio imparcial y objetivo acerca de diversas cuestiones, sino que vamos a estar conversando y vamos a estar intercambiando. Nos interesa también que sea un espacio de diálogo, en este caso con vos, con quienes estén en el piso y también con la audiencia del Ágora. Y por otro lado también un espacio para poder adentrarnos en lo que yo pensaba, ¿no? Cuando hablaba de decir, bueno, ¿qué nombre le ponemos a una columna? De poder adentrarnos en un espacio que es un mar, que estamos literalmente bañadas, todas las personas en este mar de contradicciones y también de certezas. Sí. Y desde un lugar... con la palabra sirenas, desde un lugar pensando no solamente en ese aparato, en ese dispositivo que disparan las alarmas, una alarma, un dispositivo que llama la atención, algo que te alerta acerca de otras cuestiones, sino pensando en esos seres fabulosos, ¿no? Concretamente en las sirenas. Y en esos seres fabulosos que pueden ser pájaros o pueden ser mitad pájaros, mitad pez y mitad humanas. Claro. Por lo general se relaciona con las mujeres porque parecería ser que las únicas que tenemos mamas somos o pechos las mujeres. Pues no. Entonces, bueno, nada, en la construcción de esa totalidad, por decirlo, de lo que refiere, obviamente inconclusa, ¿no? De a lo que refiere una sirena o unas sirenas, es que también pensé el nombre, ¿no? También pensando que ubicarlas en un espacio determinado, ¿no? Pensando en situarlas en un lugar, por eso la ría. Iba a ser en Bahía, pero me pareció que no daba ponerle ese remate. Entonces, mejor las sirenas en la ría. Desde ese lugar, desde ese espacio, digamos, de diálogo, donde se pueda conversar acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la perspectiva de género, es que proponemos este inicio de día viernes, que por cierto es Día de Brujas también, si hablamos de arquetipos. Mira, ese dato no lo sabía. Sí. Y pensaba también en este momento específico en donde todavía cuando se habla de género se cree que solamente se habla de cosas de mujeres, poder deconstruir eso, ¿no? Y justamente ahí la figura de la sirena como ser fabuloso también viene a esto, ¿no? Porque es un arquetipo de lo que podemos decir destructor, un arquetipo de una imagen de lo femenino destructor. Sí, y de la irracionalidad también. Exacto, ¿no? Pensemos en las locas, ¿no? Claro. Que es uno de los insultos más comunes para cuando una grita o pide o reclama ciertas cuestiones, ¿no? Y desde ese lugar también pensar este espacio, desde poder en principio poner en juego y en discusión algunas reflexiones, pero también, y algunos conceptos, pero también poner en claro algunos otros conceptos, ¿no? Cuando hablamos cuando ponemos el término género, no es que género y arrasa con todo, ¿no? Por eso también cuando se piensan los nombres, por ejemplo, de los ministerios,
en este caso del Ministerio Nacional o el del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, sí, hay una enumeración de a qué va a atender ese espacio, ¿no? ¿Cuál va a ser el objeto de atención, las personas, en este caso los sujetos, las sujetas de atención, que por lo visto es tan necesario, ¿no? Y ahí se enumera, no se dice solamente género, ¿no? Sino que se enumera mujeres, género, diversidad, ¿no? Entonces era muy largo para la columna, así que es una columna de género. Pero entendamos que dentro de esa pronunciación de la palabra género incorporamos todo lo otro. Y pensándola también, obviamente es una categoría social y una de las, podríamos decir, una de las contribuciones de lo que es el feminismo a los estudios, ¿no? Concretamente. Sí. Y pensando también que cuando hablamos de género y lo asociamos a esta categoría de análisis, estamos pensando en explicar las desigualdades que existen entre varones y mujeres. Bien. Diferenciándolo de lo biológico, del sexo. Por eso se pone la palabra género. Eso tiene un origen, ¿no? Y la utilización del concepto, hablo en cuanto a la teoría, no quiero aburrir con esto, pero el concepto de género, de estudios de género, comienza, por lo menos en estas últimas décadas, en lo que es la conferencia de Beijing, en el año 95, donde se corre un poco la palabra mujer y se comienza a hablar y a interpretar y a resignificar esta otra categoría que es el género. Ajá. Y a desarrollar los estudios de género, y bueno, allí se esbozaron una serie de datos. Quienes vayan a hacer la capacitación de la ley Micaela, sí. Una de los puntos dentro de la historia hasta llegar a nuestros tiempos, justamente es esta conferencia de Beijing en el año 95. Bien, eso para empezar, así como tranquilos, tranquilas. Sí, como una mínima intro. Una mínima, ¿no? Podemos estar horas. O por lo menos yo puedo estar horas hablando de estas temáticas. Me interesaba en este primer diálogo, aparte de empezar a conocernos, ¿no? Porque de eso se trata. Si bien al operador que está del otro lado lo conozco y muy bien cuando trabajamos, y lo hacemos bárbaro, que es Diego, lo saludo desde acá también, está feliz de que estemos en este espacio, y para él también, ¿no? Para él, para vos, para todas las personas que nos están escuchando, empezar a problematizar algunos conceptos que nosotros tenemos. Y en este caso, uno de los conceptos que por ahí mencionamos es el del género, ¿no? Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Desde dónde utilizamos esa manera de entender, por ejemplo, la información, o de mirar alguna cuestión que tenga que ver con la información o que se trate dentro de los medios de comunicación. Y allí sí tenemos que ahondar en cuestiones que tienen que ver con marcos teóricos, con el desarrollo concreto de conceptos, sí, y empezar a tener en cuenta algunos aspectos. Ajá. Uno de esos aspectos, cuando se habla de la perspectiva de género, es empezar a entender, vos cortame cuando quieras. No, por favor, te estoy escuchando atentamente. No quiero interrumpir, pero seguramente en algún momento meta alguna pregunta. Sí. Para eso está bien, para eso estoy y para eso estamos. Uno de esos aspectos por ahí es empezar a reconocer que existen relaciones de poder que se dan entre los géneros. Bien. Y que generalmente son favorables a los varones, como grupo social estamos hablando, claro, y discriminatorios hacia otro grupo social que son las mujeres. En las mujeres incorporamos, ¿no?, lo femenino, lo feminizado también. Sí. Y por otro lado también entender que esas relaciones, que las entendemos de poder, son construcciones que se dan social e históricamente, sí, que se dan en interacción. Y por otro lado también que esas relaciones y esas construcciones atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras tantas relaciones sociales. De ahí es cuando se habla de la interseccionalidad, ¿no? Entonces se entrama también con la clase, con la edad, con la etnia, con las preferencias sexuales, ¿no? Claro. O sea, es mucho más que... Sí, es una parte de un todo mucho más complejo. Exacto, pero que se puede
para entenderlo, porque esto es dinámico y obviamente no es algo que está ya como incluso como categoría social, no es que está determinada 2 más 2 es 4, sino que es algo que está en desarrollo también. Totalmente. Entender que estas maneras de vinculación y de relaciones generan discriminación, que no está simplemente, toda esta temática no está sencillamente dedicada o abarca a cuestiones que tengan que ver con las mujeres, sino que es algo más integral, que es abarcativo, que implica a toda la sociedad, a todas las personas que integramos la sociedad, y por supuesto entender esto, ¿no? Más que nada, esta definición de lo que es el carácter social histórico de lo abarcativo del género en cuanto a lo histórico, a las identidades, a los roles, a las maneras de pensarse entre varones, de pensarse a varones y de pensarse a mujeres. Que es histórico, que no es lo mismo nuestra manera de vincularnos hoy que la manera en que se vinculaban los varones y las mujeres, que se vinculaban los géneros hace unas décadas atrás, que también volvemos al tema del poder, que son unas relaciones que tradicionalmente están como se dice, atravesadas por esta necesidad de tener o de ejercer el poder, que es una relación asimétrica. Claro. Por lo tanto, y que es transversal, como dijimos hace un ratito también, ¿no? ¿Y cuál sería la búsqueda de pensar las cosas desde esta perspectiva, entendiendo todas estas cuestiones? Y la búsqueda es equidad. Claro. Equidad que va a ser posible en tanto las mujeres como grupo social vayamos conquistando el ejercicio concreto del poder. Sí. Y eso en qué se traduce, y se traduce en todas estas leyes, en estas normas, en estas búsquedas que hay desde los diversos gobiernos y también desde los diversos colectivos en sus luchas en transfigurar esa discriminación y esas desigualdades, transformarlas en justamente un espacio y un mundo más equitativo, un mundo donde haya espacio para todas, para todos, para todos. Bien. Por ese lado es que andaríamos en estas columnas, por lo menos en esta primera, veremos si gusta y si se sostiene. Yo creo que sí, yo adelanto que sí. Durante los viernes, Y pensar también que, vuelvo a esta idea de que atrás de el concepto de género a veces se ocultan otras cosas. Entonces, empezar a estar más despiertos, despiertes, en este sentido de entender que el género hace referencia a las mujeres y hace referencia a una lucha histórica que deviene con el movimiento de mujeres y el feminismo, concretamente, que en algún momento le podíamos dedicar un buen ratito a hablar sobre el movimiento y sobre su teoría. Y me parecía interesante como marcar esto, porque hacer radio también es un poco jugar, y cuando una juega, es interesante también dejar en claro desde dónde vamos a estar conversando, desde dónde vamos a estar proponiendo y desde dónde vamos a estar relacionándonos en estos vínculos entre vos, el operador, yo, la audiencia y quienes nos escuchen en algún momento. Bien. Yo creo que hay montones de temas para desarrollar en esta columna, más allá de esto que vos decís, ¿no? De que es un tema, no quiero decir que está de moda, porque suena horrible decirlo así. Pero es así también. Pero está en boga, podríamos decir. Sí. Se habla de feminismo, uno prende la tele y escucha, ve las redes sociales y escucha, pero eso que se hable más no quiere decir que nos falte mucho por hacer y que no aparezcan nuevos objetivos o nuevas metas que se van visibilizando, que tienen que ver con esto de las asimetrías sociales y de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Exacto, y además parecen ser cuestiones que aparecen a raíz de, lo pongo en contexto histórico, del movimiento de Ni Una Menos, a lo que se denomina la ola verde. Uh-huh. No, esto es una larga historia de lucha que tiene su origen y tiene su sustento también teórico, que como las olas del mar no es una sola ola la que hace el mar, sino son todas las olas. Entender que el ingreso de cualquiera de nosotros, nosotras, nosotres a esta temática no empieza con nuestro ingreso, o sea, ni se acaba con
cuando nosotras nos vayamos o cuando nosotros nos vayamos, ¿no? Sino que tiene que ver con una larga genealogía de lucha. Y de lucha cuando digo lucha, estoy hablando de lucha por igualdad y por igualdad de derechos. Hoy por hoy luchamos para que no nos maten, Juan Ignacio, o sea, desde ese lugar empezar a observar las cuestiones. Sí, cosa que no es poco. Cosa que no es poco, y al contrario, es demasiado. En el último fin de semana se contaron sobre 4 femicidios. Entonces, que en esta época, 2021, con todos los avances tecnológicos, científicos, médicos y zaraza, hoy estemos pidiendo dentro del feminismo, dentro de nuestra sociedad, dentro de las sociedades democráticas, etcétera, que no nos maten, debería llamarnos la atención. Algo tan básico, digamos. Exacto, desde ese lugar es mi intención cuando hablemos sobre, por ejemplo, la temática de violencia, ¿no? Bien. Desde ese lugar. Esto no se trata de estigmatización sobre algún grupo, no se trata de una cuestión muy sencilla, hay mujeres que sufren violencia, mujeres y diversidades que sufren violencias, y hay varones que ejercen esa violencia. Exactamente. Bien. Nati, yo te quiero hacer una pregunta. Hágamela. Sobre esta cuestión, ¿no? Que hablamos de los femicidios y es como un tipo de noticia que ya es un género propio, la noticia de femicidio, ¿no? Cada vez son más, cada vez vemos más. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay más? ¿Efectivamente hay más femicidios o ahora efectivamente son noticias y antes no nos enterábamos o no resultaba ser noticia? Pensemos que el femicidio o el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer está tipificado en el Código Penal desde hace unos años a esta parte. No es algo que el femicidio como tal no estaba reconocido, sino que estaba enmascarado en otras cuestiones. Entendiendo, primero que somos más personas en el mundo, hay toda una manera de observar eso. Sí creo que nosotros estamos y nosotras estamos inmersas en un sistema patriarcal. Sí. Y un sistema cuando se ve atacado, ¿qué hace? Se defiende. Exacto. Entonces creo yo, es mi mirada también en base a otras cuestiones, ¿no? Pero mi mirada hay se tiene un nombre que es esta respuesta del sistema donde cada uno de nosotros y de nosotras, si no estamos en conciencia que somos parte de ese sistema, accionamos cuando vemos que se ataca al sistema. Entonces, cuando las mujeres, por eso también vos tenés que ver y se tiene que observar al momento de leer los femicidios y leer las cifras de femicidio, las franjas etarias en donde los femicidios más ocurren, que son casi siempre, y en los últimos, el último informe de la Casa del Encuentro, del observatorio que tienen sobre femicidios, hace referencia a que las franjas más importantes son justamente donde la mujer está en posibilidad de ser madre y además de trabajar, ¿no? Por decirlo, o sea, que son las etapas reproductivas y en cuanto a lo laboral activa, ¿no? Entonces, ahí hay un dato. Sí, incluso, perdóname, ¿no? Pero podríamos pensar que la mujer en capacidad reproductiva es una mujer en actividad desde esta perspectiva patriarcal que ve a la mujer como una máquina de producir hijos. Exactamente. Y además, por otro lado, es una mujer que está más informada. El desarrollo de las tecnologías y la comunicación, si bien sabemos que hay asimetrías en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, sabemos que hay más difusión. Sí. Entonces, todas sabemos que existe el número 144, por lo menos así se intenta que sepamos, ¿no? Que existe el número 144 de atención gratuita todos los días, todas las horas del día, los 365 días del año, es el número gratuito donde uno puede pedir asesoramiento, llamar para preguntar acerca de cuestiones que tienen que ver si es que estoy sufriendo una situación de violencia o si es que alguien de mi familia, de mi entorno está sufriendo una situación de violencia. La información y el acceso a la información de estas otras cuestiones y también esta difusión, ¿no? Que se ha hecho desde los medios de comunicación. Pensemos cuando fue el caso de María Soledad Morales, lo que tuvieron que hacer en Catamarca para lograr que ese caso llegue a los medios nacionales. Bueno, eso hoy ya se ha transitado y eso no es
no es gracias solamente a los medios y a la tecnología, sino que obviamente es gracias al movimiento de mujeres y al feminismo. Eso lo dejamos en claro. Totalmente de acuerdo. Ahora. Sí, Pero bueno, es mucho y muy interesante todo lo que tiene que ver la mirada sobre específicamente las cuestiones que dan cuenta de los femicidios, y hay muchísima teoría también y sugerencias. Me interesaría también que este espacio sea un espacio donde podamos brindar, además de reflexiones, brindar sugerencias de lecturas y sugerencias de cositas para ir interiorizándose acerca de todas estas cuestiones que tienen que ver con el género. Me encanta la idea y me encantó esta primer columna, Sirenas en la Ría. A mí también. Te saludo a vos, saludo a la audiencia. Me voy a ir con un temita como del inicio, pero también al cierre, de Natalia Lafourcade, que la amo, que es bastante tranquilizador, como si fuesen las olas del mar. Ahí me voy adentrando, lo saludo también al operador. Nos escuchamos dentro de unos días. Dale, bueno, hasta el próximo viernes y nos hablamos fuera del aire también. Obviamente. Bueno, un beso grande, Nati, y gracias por ser parte de la Hora en Radio Nacional. Gracias a ustedes.